No te estoy pidiendo dinero, dijo él, con voz baja pero firme. Solo quiero ayudarte a caminar de nuevo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo en una catedral. Sacrílegas, imposibles, absurdas. Tiffany Ward parpadeó una vez, lentamente. Sus dedos manicurados se congelaron alrededor de la copa de vino de cristal que estaba a punto de beber. La luz parpadeante de las velas en el comedor privado de la Lumière captó los pendientes de diamantes en sus orejas, reflejando un brillo frío en sus ojos gris acero. Frente a ella, parado justo más allá de la cuerda de terciopelo que separaba a los invitados del personal, había un hombre con uniforme de conserje. Sostenía un trapeador en una mano, y su expresión no era ni suplicante ni tímida, solo sincera. Ella inclinó la cabeza, sus labios curvándose en una sonrisa lenta e incrédula. ¿Quieres? Lo que dije. El hombre dio un paso adelante ligeramente, el trapeador, ahora apoyado contra la pared. Quiero ayudarte a caminar de nuevo. La suave música instrumental del restaurante principal se desvaneció en el fondo. Incluso el zumbido bajo de la ciudad, más allá de las paredes de cristal, pareció desaparecer. Todo lo que quedó fue el pulso constante de tensión entre ellos. Tiffany se rió. No con cortesía, no con amabilidad. Se rió como solo una mujer con más poder que misericordia podía hacerlo. Breve, aguda, despectiva. «Eres un conserje», dijo. Sus palabras, cortantes y precisas. ¿Ahora ofrecen cirugías de columna con cera para pisos y lejía? El hombre no se inmutó. No, ofrezco algo que tus médicos no han hecho. ¿Y qué sería eso?, preguntó ella, recostándose en su silla de ruedas, hecha a medida, la elegancia envuelta en ironía. Milagros basados en trapeadores. La comisura de su boca se contrajo, pero se mantuvo sereno. Perspectiva. Ella entrecerró los ojos. Tienes 5 segundos para salir de esta habitación antes de que llame a seguridad. No me importa cuántos pisos hayas trapeado. Solo he trapeado los tuyos, de hecho, respondió él. 3 noches a la semana durante los últimos 8 meses. Eso la silenció. Caleb Miller no parpadeó. Sus ojos marrones mantuvieron la mirada de ella, tranquilos e implacables. No invasivos, no reverentes, solo reales. Y en esos 8 meses, continuó, he visto más de ti de lo que tus espejos admitirán jamás. Tiffany levantó la mano hacia el botón de llamada en el borde de la mesa, el mismo botón que convocaba a su maitre privado. Ahora tienes 3 segundos. Finges no sentir tus piernas, dijo Caleb en voz baja, antes de que pudiera presionarlo. Pero se mueven cuando estás enojada. Sutil, rápido, no te das cuenta, pero se mueven. El dedo de Tiffany se congeló sobre el botón. Él asintió lentamente, como en ese momento. Cuando mencioné volver a caminar, tu pie izquierdo se estremeció. Reflejo, no imaginario. Voy a llamar a alguien, dijo ella con voz baja y tensa. No estoy aquí para chantajearte. No, espetó ella. Estás aquí para insultarme en mi propio silencio. ¿Crees que porque trapeas pisos y notaste algo que los supuestos expertos no vieron, puedes jugar a ser profeta? Creo que porque vi a alguien a quien amo regresar de un lugar más oscuro que este. Sé la salida. Su voz se suavizó, incluso si aún no quieres verla. Un destello cruzó su rostro tan rápido que la mayoría lo habría pasado por alto. Pero Caleb lo vio. Miedo. No de él, no de peligro, sino de algo mucho más aterrador. Esperanza. No quiero tu esperanza, susurró ella. Lo sé, dijo él suavemente. Pero sigue siendo tuya, la quieras o no. Tiffany desvió la mirada por primera vez, sus ojos vagando hacia la ventana empapada de lluvia. Afuera, Nueva York, pulsaba como de costumbre, caótico, rápido, indiferente. Adentro, todo se había detenido. Dejó su copa de vino con un leve tintineo. ¿Cuál es tu nombre, Caleb?
Ella asintió una vez. ¿Y qué exactamente quieres a cambio de esta generosidad no solicitada? Él dudó. Nada. Ella se rió de nuevo, esta vez más baja, más triste. Siempre hay un precio. No para mí, respondió él. Yo ya pagué el mío. Antes de que ella pudiera preguntar qué significaba eso, él metió la mano en su bolsillo trasero y sacó una pequeña tarjeta, solo su nombre y un número impresos en una fuente limpia y sencilla. Se acercó, deteniéndose justo antes de su mesa, y la colocó suavemente junto a su plato de postre sin tocar. Estaré aquí hasta fin de mes. Después de eso no lo sé, pero si alguna vez decides dejar de fingir, llámame. Él se dio la vuelta. «Sabes que podría hacer que te despidan», dijo ella a sus espaldas. Caleb hizo una pausa, pero no miró hacia atrás. «Lo sé». «¿Por qué arriesgarías eso?» «Porque alguien hizo lo mismo por mí una vez», dijo, «y me salvó la vida». Y luego salió. Pasó la cortina de terciopelo. Pasó al maitre d', que parecía querer hablar pero no se atrevió, y desapareció en el suave zumbido del pasillo trasero. Tiffany se quedó sentada inmóvil durante mucho tiempo. No tocó la tarjeta, pero tampoco la tiró, y cuando su conductor la llevó de vuelta al coche esa noche, sintió que sus dedos se apretaban alrededor de algo en el bolsillo de su abrigo. No recordaba haberlo puesto allí. El viento susurró a través de la ventana abierta del apartamento de Caleb, trayendo consigo el aroma del asfalto húmedo de finales de otoño, el humo distante de las chimeneas y el dulce aroma de los cacahuetes tostados del puesto de la calle de abajo. Se apoyó en la encimera de la cocina, acunando una taza de té astillada, mientras su hija Emma coloreaba tranquilamente en la mesa con sus pies en calcetines, balanceándose. «Llegaste tarde esta noche», dijo ella sin levantar la vista, con voz suave pero segura. «Me quedé atrapado en una conversación», respondió Caleb, tomando un sorbo. Emma hizo una pausa, su crayón suspendido en el aire. «¿Fue con esa señora otra vez?» Caleb no respondió de inmediato. Los ojos de Emma se levantaron. Solo tenía 7 años, pero su mirada contenía algo más viejo, más sabio. «Está triste», dijo Emma con sencillez. «La vi la semana pasada. Parece que olvidó cómo sonreír». Caleb sonrió débilmente. «Algunas personas llevan cosas pesadas que no puedes ver, pequeña, como mamá». Su mano se detuvo en la taza. El calor ya no llegaba a sus dedos. Él asintió lentamente. «Sí, como mamá». 4 años atrás, Caleb Miller había estado de pie junto a la cama de un hospital y había visto a la mujer que amaba convertirse en una extraña para sí misma. Cara había sido enfermera de combate, aguda, intrépida y ferozmente viva. Hasta el aborto espontáneo, hasta el silencio que siguió, hasta el día en que se despertó y dijo que sus piernas no funcionaban. Y nadie pudo decirle por qué. Los médicos del VA hicieron pruebas, tomografías, resonancias magnéticas. Nada. «Lo llaman trastorno de conversión», admitió uno finalmente. «Parálisis psicológica. No podemos arreglar lo que no podemos ver». Pero Caleb se había negado a rendirse. Aprendió todo lo que pudo. Se sentó con ella. La observó. La abrazó cuando le daban los temblores. Y lentamente, centímetro a centímetro, ella regresó. Fue desordenado, crudo, lleno de contratiempos. Pero un día volvió a caminar, directamente al cuerpo de voluntarios de Médicos Sin Fronteras. Murió en Haití, 6 meses después. Camino equivocado, frenos defectuosos. Desapareció en un segundo. Pero lo que dejó atrás no fue solo una hija. Dejó un fuego en Caleb, tranquilo pero feroz. La convicción de que algunas heridas no sangran, pero te destrozan de la misma manera. Y a veces, solo alguien que ha sido roto sabe cómo ayudar a reconstruir. De vuelta en la Lumière, Tiffany Ward se sentó en la oscuridad. No había llamado a nadie. No había pronunciado una palabra desde que su conductor la dejó. La casa estaba tranquila. Siempre lo estaba. Diseñada a sus especificaciones. Ángulos prístinos.
paredes de cristal. Todo automático, sin desorden, sin distracciones, sin calidez. Rodó hasta el espejo de cuerpo entero en su pasillo. Su reflejo la miró fijamente, impecablemente vestida, postura compuesta, cabello perfecto, y sin embargo, no podía dejar de mirar sus piernas. Reflejos, murmuró, burlándose. ¿Qué sabe él? Pero algo en su pecho se agitaba. No era ira, no del todo. Era reconocimiento, porque en el fondo sabía que Caleb Miller no estaba equivocado. Y peor aún, él había visto algo que nadie más se había atrevido a decir en voz alta. Había construido un imperio, luchado en demandas, elevado industrias enteras. Pero el momento en que él la miró no como una mujer rota, sino como alguien aún capaz de la plenitud, la conmovió más de lo que podía explicar. Perspectiva, había dicho. Rodó hacia atrás violentamente y se volvió hacia su oficina, el lugar donde todavía se sentía en control, al menos en papel. En su escritorio había una foto. Harrison. Dios, había sido encantador, brillante, carismático y frío como el infierno. La noche de la caída, el llamado accidente, ni siquiera la había llevado a la sala de emergencias. Solo había llamado a un servicio de coches, se había quedado en casa y había reanudado su cena con 2 abogados del consejo. 3 días después se mudó. 2 semanas después, los papeles de divorcio. Recordó los resultados del escáner. Sin lesión en la columna, habían dicho los médicos. Deberías estar caminando, pero ella no lo había hecho, ni entonces, ni desde entonces. No porque no pudiera, sino porque algo dentro de ella simplemente se había apagado. 2 días después, Caleb estaba de vuelta en su turno. Empujó su cubo de trapeador por el suelo de mármol del comedor principal, con auriculares, pero sin música. Le gustaba el ritmo del lugar. Caos pulido detrás de las cortinas, elegancia al frente. Le recordaba a los hospitales de campaña. Ilusión controlada. No esperaba volver a verla. Pero justo antes de las 9:00 p.m., el maître d' lo llamó aparte. «Hay una petición», dijo el hombre torpemente. «De la mujer en la sala VIP. Ella preguntó por usted». Caleb arqueó una ceja. «¿Estás seguro?» El maître d' parecía asustado. Dijo que si no eras tú, se iría. Se limpió las manos, se quitó el delantal y se dirigió a la habitación. Tiffany estaba sentada en la misma mesa, la misma postura, el mismo aire de elegancia intocable, pero había algo diferente en sus ojos, más suaves, más peligrosos. «¿Me pediste?», dijo Caleb, manteniendo una distancia respetuosa. «Tengo preguntas», él asintió. «Adelante». Ella lo estudió, no como una mujer que examina un currículum, más bien como una científica que evalúa una sustancia química impredecible. «¿Ella te perdonó alguna vez, Caleb?» Él parpadeó. «¿Quién?» «Quien quiera que fuera a quien no pudiste salvar». Las palabras calaron hondo. Pero él no se inmutó. «No necesitaba hacerlo», dijo en voz baja. «Ella se salvó a sí misma. Yo solo mantuve la luz encendida el tiempo suficiente para que encontrara la puerta». Tiffany desvió la mirada, su mandíbula tensa. «¿Qué pasa si lo intento y no puedo?» Caleb dio un paso adelante. Su voz era firme, pero suave. «Entonces lo intentaremos de nuevo. ¿Y si me caigo, estarás allí? ¿Y si te odio por lo que descubras?» Él sonrió, pequeña, cálida y honesta. «Entonces, seguiré allí». Silencio. Y luego, por primera vez en 5 años, Tiffany. Ward susurró las palabras más aterradoras de su vida. «Está bien. Empecemos. Sabes, para alguien que aceptó esto, tienes muchas reglas», dijo Caleb, colocando una suave esterilla de yoga en el centro de la sala de estar, iluminada por el sol. «No me gustan las sorpresas», replicó Tiffany rotundamente desde su silla, con los brazos cruzados y los ojos afilados. «No soy un mago, señorita Ward, solo un hombre con un trapeador y una memoria». Ella no se rió.
Rara vez lo hacía. Pero Caleb captó el más mínimo tic en sus labios antes de que se acercara a la esterilla, aún completamente vestida con su blazer y pantalones a medida, como si la fisioterapia fuera solo otra cita en la sala de juntas. Primera regla, dijo con tono cortante. No me tocas sin permiso, por supuesto. Segundo, nada de lástima. No acepto la lástima. Ni lo soñaría. Y tercero, hizo una pausa, fijando sus ojos en él. Si digo basta, te detienes. Justo. Caleb se arrodilló junto a la esterilla y abrió la pequeña bolsa que había traído consigo. Dentro había bandas de resistencia, un pequeño espejo de mano, una toalla enrollada y algo que ella no esperaba. Un cuaderno con los bordes gastados. ¿Qué es eso?, preguntó ella. El diario de mi esposa, dijo él, pasando el pulgar por la cubierta. Ella registró su viaje, cada duda, cada centímetro ganado. Pensé que podría recordarte que no estás sola en esto. Tiffany miró el diario como si pudiera morder. ¿Ella lo logró? Sí, lo hizo. Caleb asintió. Y luego se fue directamente a una clínica en la jungla, porque así era ella. Un momento. ¿Y luego, ella murió?, preguntó Tiffany suavemente. Caleb levantó la vista. Sí, pero no en esa silla, y no con miedo en su corazón. Eso silenció la habitación. Ella no preguntó más. Todavía no. Comenzaron con algo simple. Cierra los ojos, dijo Caleb. Solo respira. No pedí meditación, murmuró ella. No, respondió él, tan tranquilo como siempre. Pero tu cuerpo olvidó lo que se siente la seguridad. Respirar se lo recuerda. Ella le dio una larga mirada, pero obedeció. La habitación quedó en silencio. Caleb la observó. Observó la tensión alrededor de su boca, el tic debajo de su pulgar derecho, la forma en que sus dedos de los pies se flexionaban muy ligeramente cuando el sol le daba en las rodillas. Había grietas en la armadura. Solo tenía que ayudarla a verlas. Más tarde esa noche, Tiffany se sentó sola en la misma habitación, mucho después de que Caleb se fuera. La casa se sentía diferente. No más ligera, no más cálida, sino menos estéril, como si algo hubiera cambiado. Apenas perceptible, pero inconfundiblemente. Rodó hasta su estudio. Las paredes estaban revestidas con libros que no había tocado en años. Contratos, economía, tecnología, manifiestos. Todo construido para controlar, para predecir. Sus ojos se desviaron hacia una estantería más pequeña. Fotos antiguas, la caja de herramientas de su padre, un estuche de violín polvoriento. No había tocado desde la universidad. No había permitido la música en su vida desde que cambió el sentir por el imperio. Su mano dudó sobre el estuche, luego retrocedió. Demasiado, demasiado pronto. En cambio, se volvió hacia su bar privado y se sirvió medio vaso de bourbon. Lo miró por un momento, luego lo apartó. «Estás cambiando», murmuró. Dios mío. La siguiente sesión fue diferente. Caleb entró en la habitación y notó algo que faltaba. El blazer. Tiffany vestía una sencilla camiseta blanca y pantalones de yoga, sin tacones, sin armadura. Solo ella. Él no comentó, solo ofreció un gesto de reconocimiento. Comenzaron de nuevo. Respiración controlada. Movimiento ligero. Trabajo con el espejo. ¿Por qué el espejo?, preguntó ella. Para que puedas verte sanando, dijo él. Odio los espejos. Entonces tal vez ahí es donde empezamos. Se sentaron en silencio un rato. Luego Tiffany lo rompió. ¿Quieres saber qué pasó? Caleb levantó la vista, sorprendido. Solo si quieres contármelo. Ella miró su propio reflejo, los dedos apretando los brazos de la silla de ruedas. No me caí, dijo ella. Caleb no habló. Salté. Silencio de nuevo. No quería morir, aclaró ella, con voz apenas audible. Solo quería que dejara de mirarme como si fuera un mueble. Tu marido, ella asintió una vez. Amaba la compañía, amaba ser el centro de atención. Pero yo, su mandíbula se apretó. Yo solo era un fondo, hermosa,
rentable, reemplazable. Y después del salto ni siquiera vino al hospital. Solo envió flores y un abogado. Las manos de Caleb descansaban tranquilamente sobre sus rodillas. Esa no es tu vergüenza para llevar. Ella se rió amargamente. Intenta decirle eso a la voz en mi cabeza durante los últimos 5 años. Él se inclinó ligeramente. Tiffany, dijo con voz baja, firme y tierna. No perdiste tus piernas. Las entregaste. Sus ojos brillaron. Pero eso significa que puedes recuperarlas. Más tarde esa noche, Tiffany se sentó en su gran piano. No lo había tocado desde la semana antes de la caída. Las teclas estaban desempolvadas, limpias, pero intactas. Las miró como si pudieran quemarle los dedos. Luego, lentamente, presionó una sola nota. Luego otra, y otra. El sonido tembló por toda la casa, resonando por los pasillos, rozando el mármol, el cristal, el acero. Y cuando cerró los ojos, no vio la silla. Se vio a sí misma a los 19 años, descalza, riendo, tocando el piano en su dormitorio de la universidad, mientras su compañera de cuarto cantaba desafinada a su lado. Vio la vida, sin filtrar, sin control, viva, y por primera vez en años, no se sintió rota, solo se sintió inacabada. El parque estaba casi vacío esa mañana, cubierto por una suave niebla que difuminaba los árboles como acuarelas. El otoño había comenzado a esparcir sus colores por el camino, naranja quemado, amarillo dorado y el óxido apagado de las hojas cansadas, listas para soltar. Tiffany Ward se sentó sola cerca del estanque de los patos, su silla estacionada bajo un olmo torcido. El frío no le molestaba. Lo llevaba como una armadura, un abrigo de lana grueso, guantes que no necesitaba y gafas de sol, aunque no había sol. Le dijo a su asistente que necesitaba aire. No dijo que esperaba verlo. A Caleb. En el otro extremo del parque, Caleb Miller corría cuesta arriba. Emma rebotaba a su lado, una mano agarrando su sudadera con capucha, la otra arrastrando una muñeca maltrecha llamada Lucy. Emma había rogado por un paseo matutino antes de la escuela. «Solo 10 minutos, papi. Quiero que Lucy tome un poco de aire fresco». Él se rió. «Es una muñeca. Es una muñeca a la que le dan escalofríos en los pies. Así no funcionan los pies». Emma ladeó la cabeza. «Tú arreglas los sentimientos de la gente, pero aún no entiendes a las muñecas». Él se rió, fuerte y libre. Fue esa risa la que Tiffany escuchó primero. Ella no se giró. No lo necesitaba. Ya reconocía esa voz. La había estado persiguiendo en sus sueños desde la noche en que él dijo: «Entonces, lo intentamos de nuevo». Caleb la vio primero. Disminuyó la velocidad, no queriendo entrometerse, pero Emma ya se había lanzado hacia adelante, con Lucy en la mano. Tiffany levantó la vista justo a tiempo para ver a una niña parada frente a ella, con los ojos bien abiertos y curiosos. «Te conozco», dijo Emma con alegría. Tiffany parpadeó detrás de sus gafas de sol. «Tú cenaste con papá en el lugar elegante, ¿verdad?» Tiffany arqueó una ceja. «¿Cenaste?» «Bueno», admitió Emma. «Te sentaste y él limpió. Pero yo a eso ahora lo llamo cenar». Tiffany sonrió a pesar de sí misma. «Ella no suele hablar con extraños», dijo Caleb, acercándose ligeramente sin aliento. «Creo que Lucy te avaló». Emma levantó la muñeca. «Dijo que pareces alguien que necesita un amigo». Tiffany examinó la muñeca, sus botones desparejos por ojos, una oreja apenas colgando de un hilo, y una cinta rosa atada donde solía estar el pelo. Era fea y extrañamente familiar. «¿Qué le pasó?», preguntó Tiffany. Emma miró a Lucy y luego se encogió de hombros. «Ha pasado por cosas. ¿Por qué no te compras una nueva?» Emma frunció el ceño como si la sugerencia fuera ofensiva. «Porque ésta conoce mis secretos». Tiffany miró a la niña por un largo momento. Luego, extendió la mano con vacilación. «¿Puedo?» Emma le entregó a Lucy solemnemente.
Tiffany sostuvo la muñeca en sus manos enguantadas, como si fuera de cristal. «La arreglaste», dijo en voz baja, señalando la oreja cosida y el vientre remendado. «No quería que se sintiera excluida solo porque está rota», dijo Emma. «Las cosas rotas siguen siendo personas». Caleb observó en silencio, su pecho apretándose. La voz de Tiffany era apenas un susurro. «¿Quién te dijo eso?» Emma se encogió de hombros de nuevo. Mami solía decirlo. Eso le dolió, lo suficiente como para quitarle el aliento a Caleb. No le había contado mucho a Emma sobre la enfermedad de Cara, solo que mamá tenía un corazón muy triste que tardó en sanar, y, al parecer, su pequeña había escuchado más de lo que él se daba cuenta. Tiffany le devolvió la muñeca suavemente. «¿Quieres que te haga compañía un rato?», preguntó Emma. «Pareces alguien que está solo por dentro. Eso es peor que solo por fuera». Tiffany parpadeó. Las palabras la golpearon como el viento a través de las grietas de la ventana, escalofriantes porque eran ciertas. «Yo no sé qué decir». «No tienes que hacerlo», dijo Emma. «Lucy tampoco habla mucho, por eso se llevan bien». Tiffany se rió suavemente. Se sentía extraño en su pecho. Cálido. Vivo. Más tarde, después de que Emma se fue a alimentar a los patos, Caleb se sentó en el banco junto a Tiffany. No dijo nada al principio. Simplemente dejó que el silencio se instalara entre ellos. Finalmente, ella habló. «Ella es extraordinaria», asintió él. «Se parece a su madre. Un momento». «Nunca he sido buena con los niños», dijo Tiffany. «Eso es porque la mayoría de la gente olvida que alguna vez lo fue». Ella lo miró, entrecerrando los ojos detrás de las gafas. «Hablas como un conserje que se tragó un terapeuta». Él sonrió. «Trapeo más que pisos». Ella negó con la cabeza, pero una sonrisa tiró de la comisura de su boca. Luego metió la mano en su abrigo y levantó la muñeca. «¿Sabes lo que me dijo?», preguntó Tiffany. «Que las cosas rotas siguen siendo personas». Caleb asintió. «No me he sentido como una persona en años», añadió. «Más bien, una exposición de museo. Mirar pero no tocar. Elegante, intocable, insensible. Pero no imposible de arreglar», dijo Caleb suavemente. Ella no respondió. En cambio, miró a través del estanque donde Emma ahora saludaba a un grupo de patos. «Yo solía ser esa chica», murmuró Tiffany. «Curiosa, ruidosa, valiente. Antes de los titulares, antes del mercado de valores, antes de permitir que las personas equivocadas definieran mi valor». Caleb la observó en silencio. «¿Y ahora?», preguntó él. Ella volvió a mirar la muñeca. «Estoy cansada de ser intocable». Esa noche, Tiffany colocó a Lucy, la muñeca, en el alféizar de su dormitorio. Debería haber parecido ridículo, una mujer adulta con el juguete de un niño. Pero cuando corrió las cortinas y apagó las luces, algo inesperado sucedió. No se sintió sola, y en la quietud susurró palabras que no había pronunciado en años. «Quizás roto no es el final». «¿Llegas 5 minutos tarde?». La voz de Tiffany cortó el aire matutino como un bisturí. Clara, controlada, letal. Caleb apenas miró el reloj de pared. «Tráfico. Esta es una residencia privada», replicó ella. «¿No una parada de autobús?». Él dejó caer su bolso junto a la colchoneta y la miró, con las cejas levantadas. «¿Te sentirías mejor si me disculpara?». «No», dijo ella, cruzándose de brazos. «Me sentiría mejor si respetaras mi tiempo». Caleb asintió lentamente. Luego se arrodilló para desenrollar la colchoneta. «Anoto. Entonces, ¿qué hay en la agenda de hoy? ¿Sarcasmo o estiramientos?». Tiffany entrecerró los ojos. «No estoy aquí para ser objeto de burla». «No estoy aquí para ser administrado», dijo él con calma. «Así que tal vez lleguemos a un punto intermedio en el que ambos recordemos por qué estamos haciendo esto». Ella se burló. «¿Asumes que necesito que me lo recuerden?». «No», dijo él mirándola. «Asumo que tienes miedo». Su rostro no cambió,
pero sus dedos se movieron ligeramente en el reposabrazos de su silla. «Empecemos», dijo ella fríamente. La primera parte de la sesión fue tranquila. Caleb la guió a través de pequeñas activaciones motoras, ejercicios apenas perceptibles, que parecían ridículos para alguien acostumbrada a mandar en salas y dirigir imperios. «Flexiona los dedos de los pies», le indicó. «Lo estoy haciendo». «No, lo estás intentando. Intentar y hacer no son lo mismo. Recuérdame por qué dejo que un conserje me insulte 3 veces por semana. Porque soy el único en tu mundo que te dice la verdad». Ella lo fulminó con la mirada. Él sonrió, y por una fracción de segundo, ella le devolvió la sonrisa. Pero la sonrisa no duró. Más tarde, cuando le pidió que intentara moverse hacia adelante en la silla solo 2 pulgadas, algo se rompió en ella. «Dije que no», gritó. «Te dije que no puedo». Caleb se sentó sobre sus talones. «Eso no es lo que dijo tu cuerpo ayer». Tiffany se apartó, su respiración aguda e irregular. «¿Sabes lo que se siente?», dijo amargamente. «¿Querer algo con tanta fuerza y que tu propio cuerpo te traicione?» «Sí», respondió Caleb suavemente. Ella se volvió hacia él. Fuego en sus ojos. «¿Tú?» «Mi esposa solía gritar mientras dormía», dijo él con voz baja. Se despertaba paralizada, temblando, rogándome que le dijera que no era real. Pero lo era, cada noche, durante casi 1 año. La ira de Tiffany parpadeó. Disminuyó, pero no se fue. ¿Qué la curó? ¿El tiempo? Paciencia y verdad. Ella lo miró, respirando con dificultad. «Entonces dime la verdad». Caleb la miró directamente. «No estás rota», dijo. «Te estás defendiendo. Esta parálisis no es debilidad, es protección. Tu mente construyó un muro tan alto que ni siquiera tú puedes verlo ya». Tiffany tragó saliva con dificultad. «¿Y qué? ¿Crees que vas a derribarlo?» «No», dijo. «Creo que tú lo harás». Ella giró bruscamente su silla, se dirigió a la ventana y miró los árboles que se balanceaban más allá del cristal. Su reflejo flotaba en el cristal, erguida, compuesta, intocable. Pero por dentro se sentía como una bombilla parpadeante. Una palabra equivocada la alejaría de la oscuridad de nuevo. «No quiero que me tengan lástima», dijo, apenas audible. «¿Crees que eso es lo que siento por ti?» «No lo sé», dijo ella, «pero la lástima se parece mucho al amor sin respeto». Caleb se puso de pie. «Entonces, seamos claros. No te tengo lástima, te veo, y si eso te asusta, es porque nadie más se molestó en hacerlo». Eso caló, hondo, y peligrosamente cerca de donde había enterrado todo lo que se negaba a sentir. 2 horas más tarde, después de que Caleb se había ido, Tiffany se sentó sola en la misma habitación. Piernas inmóviles, corazón acelerado. Lo odiaba. Odiaba que él la hiciera sentirse vista. Odiaba que él la empujara más fuerte de lo que sus propios médicos se atrevían. Y lo peor de todo, odiaba que una parte de ella lo quisiera. Esa noche, tuvo un sueño. Estaba de pie en el tejado de su casa de la infancia en Vermont. El cielo era lavanda, el viento suave. Su padre estaba allí, riendo, entregándole un martillo para ayudar a arreglar las viejas tejas. «Eres fuerte, Tiff», dijo él en el sueño. «Simplemente olvidaste dónde lo pusiste». Se despertó sudando y llorando, y por primera vez en años, sin saber exactamente por qué, susurró en la oscuridad: «No me abandones». A la mañana siguiente, Caleb llegó 15 minutos antes. Tiffany abrió la puerta ella misma, sin asistente, sin chofer, solo ella. Él arqueó una ceja. «¿Estoy alucinando o la reina acaba de abrir su propia puerta?» «No te acostumbres», dijo ella, pero había una leve sonrisa bajo su desafío. Él entró y notó algo más. Su blazer se había ido, también los tacones. Llevaba leggings y un cardigan simple, su cabello recogido en un moño suelto. Se veía real. «Pensé que podríamos intentar el suelo hoy», dijo ella. Él parpadeó. «¿Estás segura?» «No», dijo ella.
pero estoy cansada de que esa silla pretenda ser mi trono. Caleb dejó escapar un suspiro lento. Ese es el primer paso, dijo. Elegir destronar la mentira. Y mientras ella se movía de la silla a la colchoneta, temblorosa, tensa, pero decidida, Caleb extendió la mano para ayudarla. Pero ella lo detuvo. «Déjame intentarlo primero», dijo ella. Él asintió y retrocedió. Y por primera vez en media década, Tiffany Ward se movió por su propia cuenta. No muy lejos, no rápido, pero hacia adelante. Tiffany yacía plana sobre la colchoneta, con los ojos cerrados, la respiración superficial. Caleb se arrodilló a su lado, tranquilo pero atento. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas de su sala de estar, proyectando suaves sombras sobre el suelo de madera. Afuera, el viento susurraba en los plátanos. Adentro, algo más silencioso se agitaba. «Dime qué sientes», dijo él suavemente. «Humillación», murmuró ella con la mandíbula tensa. «Físicamente», dudó. «Tensión en la parte baja de la espalda, en los cuádriceps». Él asintió. «Eso es progreso», ella se burló. «Eso es incomodidad». «Es una prueba», dijo él con voz firme. «Los músculos que no funcionan no tienen tensión». Ella abrió los ojos lentamente y miró al techo. «Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué he estado fingiendo todos estos años?» «No», dijo Caleb con calma. «Estoy diciendo que tu mente construyó una historia y tu cuerpo escuchó». Ella giró la cabeza bruscamente hacia él. «¿Crees que eso es reconfortante?» «Creo que significa que no estás indefensa», replicó él, «y eso te asusta más que la silla de ruedas». Tiffany lo miró fijamente, con los ojos oscuros. «Tú no puedes decir eso». «Sí puedo», dijo Caleb, con voz suave pero inquebrantable. «Porque he visto el mismo miedo en los ojos de mi esposa. Y yo también estuve aquí, esperando ser rechazado porque sanar se sentía más aterrador que el dolor». Silencio. «Sigues diciendo, ella sanó», susurró Tiffany. «Pero, ¿y si yo no soy ella?» «No lo eres», dijo Caleb. «Eres tú, y todavía estás aquí, lo que significa que algo dentro de ti todavía cree que este no es el final». Ella parpadeó con fuerza y no dijo nada. La tarde transcurrió en tensión. Tiffany estaba más callada de lo habitual, más cortante al hablar, más lenta para responder a las señales. «Te estás alejando», dijo Caleb, mientras le guiaba la pierna en un estiramiento suave. «¿Qué pasa?» Ella no respondió. En cambio, giró la cabeza y miró por la ventana. «No es nada». Caleb se sentó sobre sus talones. «Eso es una mentira», exhaló por la nariz. «Bien, vi un titular esta mañana, una de las columnas de chismes. Las ruedas de $1.000.000 de Tiffany Ward. ¿Moda o fantasía?» Él no dijo nada. Ella lo miró con amargura. «Se están burlando de mí, Caleb. De nuevo, como siempre. No les importa lo que he pasado. Solo quieren sangre». Él se inclinó hacia adelante. «Entonces, dale silencio. No rendición». Ella volvió a apartar la mirada. «Nunca me verán como nada más que un escándalo en tacones», murmuró. «No», dijo Caleb. «Verán lo que tú les muestres». «¿Y qué les muestro, eh?» Su voz se quebró. «Que pasé 5 años escondiéndome detrás del cuero y el mármol y los titulares. Que dejé que el mundo pensara que era intocable, porque estaba demasiado avergonzada para admitir que me había desmoronado». Su voz bajó a un susurro. «Les muestras que no tienes miedo de empezar de nuevo». Más tarde esa noche, Tiffany estaba sola. Se sentó junto al piano, los dedos sobre las teclas, pero no tocó. En cambio, miró su reflejo en la superficie brillante. Cabello ligeramente desordenado, ojos cansados pero vivos. Algo en su postura era diferente. Se había movido 3 pulgadas por sí misma hoy. No era mucho, pero era algo. Levantó la mano y tocó su muslo suavemente, casi con incredulidad. Había sentido algo. Al día siguiente, Caleb entró y la encontró esperándolo ya en la alfombra. Sin asistente,
sin maquillaje, solo ella. Él sonrió. Llegaste temprano. Ella asintió. Tuve una pesadilla. Él hizo una pausa, dejando su bolso. ¿Quieres hablar de ello? Estaba caminando, dijo ella. Pero nadie se dio cuenta. Ni una sola persona. Era como... Había luchado tanto por ponerme de pie, pero era invisible. Él se sentó a su lado. ¿Qué crees que significó? Ella no dudó. Tengo miedo de que cuando finalmente camine de nuevo no importe, que todavía me sienta sola. La voz de Caleb era suave. No lo estarás. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque las personas que te ven ahora, que realmente te ven, no están mirando tus piernas. Tiffany se quedó en silencio. Luego, casi demasiado suave para escuchar. Gracias. Él la miró a los ojos. ¿Por qué? Por no apartar la mirada. La sesión de ese día fue diferente. Ella se esforzó más concentrada, menos a la defensiva. Cuando él le colocó una pequeña toalla debajo del pie y le pidió que la arrastrara hacia adentro, ella apretó la mandíbula y la toalla se movió. Solo un poco, pero se movió. La voz de Caleb rompió el silencio. Hazlo de nuevo. Ella lo hizo. De nuevo. De nuevo. Para la cuarta vez, su respiración era temblorosa, sus ojos húmedos. No pensé que pudiera, susurró. Sí pudiste, respondió él. Ella lo miró. Había algo nuevo en su expresión, crudo y sin máscara, como una mujer que acababa de redescubrir una parte de sí misma que creía muerta. No he sentido que mi cuerpo luche por mí en años, dijo. Es como... me recordó. Él asintió. Porque finalmente le diste permiso. Esa noche abrió un cajón de su armario y sacó una vieja fotografía. Ella y su padre. Él se reía, con el brazo alrededor de sus hombros, un cinturón de herramientas colgado de su cintura. Ella estaba descalza, con un mono manchado de pintura y sin maquillaje, sonriendo como si tuviera el mundo entero en sus manos. Tocó la imagen suavemente y susurró. Todavía estoy aquí. Pero justo cuando la luz comenzaba a regresar, algo más oscuro se agitó en el fondo. Un mensaje iluminó su teléfono desde un número desconocido. ¿Crees que esto te convierte en una heroína? Sigues siendo un fraude. Tiffany, algunas cosas no merecen segundas oportunidades. Ella miró el mensaje, y de repente, sus piernas se sintieron pesadas de nuevo, como cadenas. Tiffany no apareció a su sesión, ni la primera vez en semanas, ni la segunda tampoco. Al tercer día, Caleb estaba parado frente a la puerta de su casa, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, los ojos fijos en las altas ventanas que ya no parpadeaban. Tocó el timbre, una vez, luego, 2 veces. Nada. Ni siquiera el eco de los pasos en el suelo de mármol que una vez insistió en que se encerara todos los lunes. Algo andaba mal, no ruidosamente mal, silenciosamente mal. El tipo de mal que pesaba más que cualquier grito. Adentro, Tiffany estaba sentada en la oscuridad. Cortinas corridas, teléfono boca abajo. La pantalla se había iluminado una docena de veces. Mensajes de Caleb, de su asistente, de un número que no reconocía, pero que sospechaba que pertenecía a Emma. No se había movido del sofá en 2 días. No desde el mensaje. ¿Crees que esto te convierte en una heroína? Sigues siendo un fraude. Quienquiera que lo hubiera enviado había cortado hasta el hueso, porque no era solo odio, era confirmación de lo que había temido todo el tiempo, que, incluso en su momento más honesto, ella seguía siendo una pieza de actuación para alguien, un espectáculo en una silla de $15,000, una mujer que podía moverse, pero no lo había hecho, una mujer que podía liderar, pero no se había liderado a sí misma a ninguna parte en 5 años. Cuando Caleb regresó al día siguiente, no tocó el timbre. Esperó. Y justo antes de las 10 de la mañana, la puerta principal se abrió un poco. Tiffany estaba en bata, pálida, con los ojos hundidos, pero de pie, apenas apoyada en el marco, sus piernas rígidas como barras de hierro, pero de pie,
¿Por qué estás aquí?, preguntó con voz ronca. Caleb respiró hondo. Porque no he llegado tan lejos solo para ser parte de tu foto de antes y después. Ella se estremeció. Él no se disculpó. Ya no voy a hacer esto, murmuró ella, dándose la vuelta. ¿Por qué? Ella hizo una pausa. Y luego, en voz baja, sin drama. Porque estoy aterrada de que todo esto no importe. Caleb entró, cerrando la puerta detrás de él. No se acercó. Tienes miedo de lo equivocado, dijo. Oh, ilumíname, espetó ella. Tienes miedo de no importar, dijo él suavemente. Pero a lo que deberías tener miedo es a no intentarlo nunca más. Ella lo miró, con los ojos húmedos. No me conocen, Caleb. No saben lo que he vivido. Entonces, muéstrales. Lo intenté. Se ahogó. Y en el momento en que lo hice, alguien me recordó que mi peor capítulo todavía me define. Caleb se acercó. Se sentó en la silla frente a ella. Tiffany, dijo él con voz baja y firme. No podemos elegir quién nos persigue, pero sí elegimos a quién creemos. Ella bajó la mirada, con la voz quebrada. ¿Y si la voz que me persigue es la mía? Ese silencio entre ellos era más pesado que las palabras. Él asintió lentamente. Entonces vamos a enseñarle a hablar de nuevo. Ese día no hicieron fisioterapia. En cambio, se sentaron en el suelo, uno frente al otro. Caleb volvió a sacar el diario de su esposa, abierto en una página doblada por el uso. Esto lo escribió 3 meses antes de ponerse de pie, dijo. Tiffany se inclinó. Caleb leyó en voz alta. Hoy sentí un espasmo, solo uno, pero era mío, no del médico, no del diagnóstico. Me pertenecía, y me dijo, «Todavía estás ahí». Tiffany cerró los ojos. «Estoy cansada de ser un símbolo», susurró. Caleb sonrió débilmente. «Entonces deja de serlo. Sé una persona en su lugar». Ella dejó escapar una risa quebrada. «Eso es lo más difícil que alguien me ha pedido que haga». «No», dijo. «Es solo lo primero honesto». Más tarde, mientras guardaba su bolso para irse, ella se puso de pie en el umbral detrás de él, todavía apoyada, pero más fuerte ahora. «Caleb», dijo suavemente. Él se giró. «Si me caigo de nuevo no creo que me levante». Él la miró a los ojos con el tipo de mirada que te hacía sentir sostenido, incluso desde el otro lado de una habitación. «Entonces me sentaré a tu lado», dijo, «hasta que estés lista para intentarlo de nuevo». Esa noche, Tiffany se miró al espejo durante un largo rato, sin maquillaje, sin armadura de diseñador, solo piel, ojos cansados, y un destello tan tenue que casi se desvanecía de algo que parecía esperanza. Tomó su teléfono. Escribió un nombre. Bloqueado. Luego abrió sus contactos y envió un mensaje. Mañana. 9 a.m. Estoy lista. A la mañana siguiente, la sala del piano se veía diferente. Las cortinas estaban abiertas. Una brisa se colaba desde la terraza. La colchoneta ya estaba extendida. Tiffany estaba esperando. Cuando Caleb entró, ella no lo saludó. Simplemente dijo, «Soñé que estaba de pie frente a una multitud. Estaba temblando. Todos me miraban. Y lo odiaba». Pero entonces una persona extendió una mano. No para aplaudir, solo para sujetar. Él caminó hacia ella. Ella lo miró. «Eras tú». En esa sesión, ella hizo más que moverse. Ella luchó. Sus manos temblaron. Sus rodillas se bloquearon. Le faltaba el aliento. Pero cuando Caleb dijo, «Empuja», ella lo hizo. Cuando él dijo, «Respira», ella lo hizo. Y cuando él susurró, «No eres un fraude», ella lloró. No porque fuera débil, sino porque algo sagrado se había roto. Y, debajo de la ruina, había una mujer que finalmente podía volver a sentirse a sí misma. No una estatua. No una historia. Solo Tiffany. Viva. El cielo era de un suave azul pizarra esa mañana, tranquilo y lleno de promesas. Dentro de la casa de Tiffany, el sol entraba por las altas ventanas, como si hubiera estado esperando este momento.
Ella ya estaba en la colchoneta cuando Caleb entró, sin fanfarria, sin asistente con un portapapeles, solo su cabello recogido en una cola de caballo desordenada, el sudor ya perlado en su frente. No pude dormir, dijo sin levantar la vista, así que empecé temprano. Caleb dejó su bolso, sonrió y se sentó a su lado. Eso no es sorprendente, dijo. La esperanza es ruidosa cuando ha estado en silencio demasiado tiempo. Ella le lanzó una mirada de soslayo. ¿Practicas estas citas frente al espejo? No, dijo. Solo vivo con una filósofa de 7 años que duerme con una muñeca medio ciega y me dice que las cosas rotas todavía importan. Tiffany se rió entre dientes. ¿En serio? Se rió entre dientes y negó con la cabeza. Creo que tu hija podría ser más inteligente que nosotros dos. Caleb asintió. Lo es. Comenzaron con trabajo de core, movimientos suaves, tensión controlada, microcambios que la mayoría de la gente no notaría. Pero Tiffany lo notaba todo ahora, cada destello de memoria muscular, cada susurro de sensación donde antes habitaba el silencio. Caleb la guió con cuidado, observando la fatiga, pero Tiffany la superó. En un momento, él extendió la mano instintivamente para ayudarla y ella lo sorprendió. No, dijo, sin aliento pero firme. Déjame caer si lo necesito. Tengo que saber lo que puedo atrapar. Él retrocedió, asintió y la vio tambalearse. Luego se corrigió. Un movimiento diminuto. Pero ella se mantuvo en pie, y su rostro, sudoroso y fiero, se rompió en una sonrisa tan brillante que se sintió como un amanecer. Después de la sesión, se sentaron en el suelo con botellas de agua, estirándose cómodamente en silencio entre ellos. Tiffany miró sus piernas, ahora desnudas bajo unos sencillos pantalones cortos negros. No sé quién es esta mujer, dijo suavemente. Caleb la miró. Yo sí. ¿No es? Tiffany Ward, CEO. No, tampoco es una víctima. No. Ella lo miró con los ojos brillantes. Entonces, ¿quién es? Él sonrió. Ella se está convirtiendo. Esa tarde se trasladaron a la terraza. Caleb sugirió algo diferente. Terapia acuática. Hice que trajeran una piscina portátil de inmersión, explicó Tiffany. Supuse que si iba a volver a aprender a ponerme de pie, bien podría hacerlo en un lugar donde la caída no doliera. Caleb asintió impresionado. Eso es inteligente. No, dijo ella. Eso es liberador. Llevaba un elegante bañador negro de una pieza, sus brazos tonificados por semanas de esfuerzo. Se deslizó lentamente en el agua, agarrándose del borde. Caleb se paró junto a la piscina, dándole espacio. El agua recuerda cosas que olvidamos, dijo. Cómo flotar, cómo moverse sin miedo, cómo sentirse ingrávido de nuevo. Ella cerró los ojos y se hundió más profundamente, dejando que el calor le empapara los huesos. Por un rato simplemente flotó, con los brazos extendidos y el rostro hacia el cielo. Luego comenzó a patalear, suavemente, luego con más fuerza. Sus piernas se movieron libremente, con gracia, como si hubieran estado esperando permiso. ¿Ves eso?, dijo Caleb. Tiffany se rió. Creo que estoy nadando. ¿Lo estás? Ella volvió a patalear, esta vez con más fuerza. Las lágrimas le brotaron de los ojos, pero no las secó. Olvidé lo que se sentía estar viva en mi propio cuerpo, susurró, y ahora se volvió hacia él. Ahora siento que ya no estoy pidiendo prestada la vida de otra persona. Esa noche, durante el té en el solarium, Tiffany hizo algo inesperado. Le entregó a Caleb un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó él. Ella no respondió. Él lo abrió lentamente. Dentro había una nota escrita a mano. Para Emma, de la mujer que no creía en las muñecas, hasta que una le salvó la vida. PD. La nueva oreja de Lucy está aguantando maravillosamente. Debajo de la nota había un cheque, a nombre de The Hope Foundation for Family Healing, la Fundación Esperanza para la Sanación Familiar, una organización sin fines de lucro que Caleb había soñado con fundar, pero nunca había tenido los medios para construir.
No era una cantidad pequeña. Era todo. Él la miró, aturdido. No puedo aceptar esto. Ella sonrió, serena. Ya lo has hecho. Cada vez que entraste por mi puerta y no te rendiste conmigo. Él negó con la cabeza, con la voz tensa. Tiffany, esto es... No es caridad, dijo ella. Es un reembolso. ¿Por qué? Ella lo miró a los ojos, por mostrarme que no estaba paralizada, solo en pausa. Más tarde esa noche, Caleb se sentó en su pequeña mesa de cocina. Emma dormía profundamente en la habitación contigua. Volvió a leer la nota. Luego tomó el teléfono. Le envió 2 palabras. «¿Estás caminando?» Ella respondió al instante. «Todavía no, pero estoy bailando en mis sueños». A la mañana siguiente dio 2 pasos completos en el agua, sin ayuda, y sonrió a pesar de las lágrimas, no porque llegara al final, sino porque, por primera vez en su vida, finalmente, estaba empezando desde el principio correcto. La gala era deslumbrante, ruidosa e impresionante, como solo la riqueza podía orquestar. Candelabros de cristal, cuerdas en vivo, camareros de smoking con zapatos silenciosos. Tiffany Ward llegó elegantemente tarde, como se esperaba. Fue llevada en silla de ruedas por su asistente, vestida con un elegante vestido azul marino que abrazaba su figura como una segunda piel. Su cabello recogido, su maquillaje suave y clásico. Parecía una mujer tallada con gracia, pero por dentro era un trueno. El evento de recaudación de fondos era para la investigación de lesiones de la médula espinal, el evento anual más grande de su fundación. Un asunto público rodeado de susurros, titulares y sonrisas a medias de donantes, que todavía la miraban como una mujer encarcelada. Ellos no sabían, todavía no, pero lo harían. Caleb estaba al fondo del salón de baile, vestido con un traje prestado que no le quedaba del todo bien, pero que de alguna manera lo hacía lucir aún más él mismo. Emma lo tomaba de la mano, con un vestido azul, calcetines desparejados y una etiqueta adhesiva con su nombre que decía Hope, Esperanza, con purpurina. «Papá», susurró ella tirando de su manga. «Parece una reina». Caleb sonrió. «Lo es». A mitad de la noche, se le pidió a Tiffany que dijera unas palabras. Era una tradición. La gente esperaba algo pulido, ensayado, profesionalmente distante. Pero ella tenía otros planes. Su asistente se acercó al micrófono. Tiffany levantó una mano. «No», dijo en voz baja. «Caminaré». La mujer se congeló. «Señorita Ward, ¿está segura?» Tiffany giró la cabeza, su voz pareja. «Sí». Y entonces, lentamente, colocó ambas manos en los reposabrazos de su silla y se puso de pie. El salón de baile quedó en silencio. El tipo de silencio que ahoga el sonido del aire y convierte el tiempo en cristal. Pasaron 2, 3 segundos. Luego dio un paso, otro. Sus tacones resonaron suavemente contra el mármol. Nadie se movió. Nadie respiró. Cuando llegó al podio, su cuerpo temblaba pero estaba erguido. Todos los ojos de la sala estaban puestos en ella. Miró a la multitud. Banqueros, cirujanos, multimillonarios tecnológicos, influencers. Todos ellos observando a la mujer que una vez se sentó entre ellos en silencio. Ajustó el micrófono y sonrió. «Hubo un tiempo», comenzó con voz clara, «en el que creí que la quietud era fuerza». La sala permaneció congelada. Pero la quietud no es fuerza. Es miedo disfrazado de seda y mármol. Su mirada barrió la multitud. Pasé 5 años en una silla de ruedas, no porque no pudiera caminar, sino porque tenía miedo de sentir lo que me costaría intentarlo. Un jadeo recorrió la última fila. Tiffany continuó. Construí muros más altos que mi curación. Hice que mi dolor pareciera elegancia. Hice que mi silencio pareciera dignidad. Una pausa. Y casi me mata. Desde un lado de la sala, Caleb permanecía inmóvil, observándola, el pecho apretado, los ojos brillantes. Las manos de Tiffany temblaron ligeramente al agarrar el podio, pero su voz nunca se quebró. «Esta noche
No estoy aquí como donante, ni como CEO, ni como sobreviviente. Estoy aquí como una mujer que finalmente recordó su propio nombre. No el de los titulares, sino el que le susurraron en momentos de quietud. El que solo la esperanza sabe decir. Tomó aliento. Y si puedo dejarles algo esta noche, es esto. La sanación no pide permiso. Solo pide un momento valiente y tonto en el que elijas intentarlo. La sala estalló. Aplausos como truenos, lágrimas, ovaciones de pie. Pero Tiffany, ella no escuchó nada de eso. Estaba mirando a Emma, sonriendo con ambas manos en el aire. Y a Caleb, quien dijo en silencio, «Lo lograste». Ella asintió. Lo logramos. Después de la gala, en la tranquilidad de la terraza vacía, Tiffany se quitó los tacones y se sentó en el borde de la cornisa de piedra, con las piernas colgando. Caleb se unió a ella, entregándole una taza de té. «Estás llena de sorpresas», dijo. Ella sonrió. «Estás lleno de metáforas. Supongo que estamos a mano». Se sentaron un rato sin hablar. Luego Tiffany se volvió hacia él. «Cuando me puse de pie esta noche, no sentí orgullo. No me sentí fuerte. Solo me sentí libre». Caleb asintió lentamente. «La libertad no viene de caminar». «No», dijo ella. «Viene de decidir dejar de quedarse quieta». Una brisa se levantó, agitando el dobladillo de su vestido. Ella lo miró. Algo nuevo en su expresión. Sin escudo. Suave. «¿Sabes cuál fue la parte más aterradora de esta noche?», preguntó. «¿Qué? Después de todos los años, todo el dolor. Funcionó». La voz de Caleb era tranquila. «¿Quieres decir, tú funcionaste?». Ella exhaló y luego preguntó, apenas en un susurro, «¿Puedo decirte algo que no he dicho en mucho tiempo?». Él se volvió hacia ella. «Cualquier cosa». Ella apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez desde su caída, dejó que alguien sostuviera el peso que ya no quería llevar sola. «Estoy cansada de estar sola». 3 días después de la gala, el video se había vuelto viral. El momento en que Tiffany Ward se puso de pie. La forma en que la sala quedó en silencio. Su voz mesurada, temblorosa, inquebrantablemente honesta. No fue solo un discurso. Fue una resurrección. Todos los principales medios de comunicación lo recogieron. De la silla de ruedas a la guerrera, la postura de Tiffany Ward asombra al mundo. CEO o sobreviviente, Tiffany Ward redefine ambos. Curación captada en cámara. Pero para Tiffany, nada de eso importaba tanto como la quietud que siguió. Se sentó en su solarium con los pies descalzos, sin maquillaje y sorbiendo café de una taza astillada que no había usado desde la escuela de posgrado. El mundo estaba en ebullición, su bandeja de entrada desbordada, su fundación recibiendo donaciones récord. Pero sus ojos no estaban en los titulares, estaban en un mensaje de su madre. «Te pusiste de pie más alta de lo que nunca te había visto, y ni siquiera necesitaste tacones. Estoy orgullosa de la hija que una vez temí haber perdido». Tiffany miró las palabras, parpadeó una vez y las dejó empapar los espacios que la terapia nunca había alcanzado. Más tarde esa tarde, se encontró con Caleb en una pequeña clínica sin fines de lucro en la que él había estado como voluntario, el Hope Center, que ahora operaba desde el sótano de una iglesia prestada hasta que su nuevo edificio estuviera terminado. «Llegas temprano», dijo él mientras ella entraba con un bastón en la mano. «No por dependencia, sino por ritmo». «Estoy aprendiendo», respondió ella. «A dejar de hacer que el mundo espere por mí», sonrió él. «Aunque sigue siendo dramática». «Viejos hábitos», sonrió ella. Caminaron juntos por el espacio. Pisos desnudos, sillas desgastadas, pintura despegándose del techo. Pero había luz en los rincones y calidez en las paredes. Un tipo de propósito que no se podía comprar. Caleb le mostró una habitación donde una adolescente con un collarín se reía con una enfermera mientras hacían un rompecabezas. «No había sonreído en una semana», dijo suavemente.
Hasta ahora. Tiffany miró a su alrededor. ¿Qué costaría?, preguntó ella. ¿Construir algo permanente? Él arqueó una ceja. Más que un momento viral. Ella se giró para mirarlo. Entonces, es bueno que ya no viva de momentos. Esa noche, Tiffany apareció en un programa de entrevistas sindicado a nivel nacional. Fue una entrevista de silla cómoda y preguntas difíciles. El presentador se inclinó. La gente lo llama un milagro. ¿Usted lo haría? Tiffany sonrió débilmente. Yo lo llamaría algo más difícil que un milagro. Yo lo llamaría trabajo. Aplausos. Pero le dijeron que nunca volvería a caminar. ¿Cómo encontró la fuerza? Su respuesta fue tranquila pero firme. La fuerza no estaba en mis piernas. Estaba en permitir que alguien me viera cuando estaba demasiado avergonzada para verme a mí misma. Una pausa. ¿Y quién fue esa persona? Ella miró directamente a la cámara. Un conserje con manos callosas, un corazón afligido y más sabiduría que todos los especialistas que había contratado combinados. El clip acumuló más de 20 millones de visitas en 2 días. No porque fuera dramático, sino porque era verdad. Y en un mundo lleno de perfección curada, la verdad siempre se abre paso. En una fresca mañana de sábado, Tiffany visitó una escuela primaria local, donde la clase de Emma celebraba un día comunitario. Caleb no le había dicho que Emma la había invitado personalmente, con una tarjeta dibujada a mano que decía: «Eres mi heroína que camina». Tiffany se rió cuando la vio. Ahora, de pie junto a la mesa de la venta de pasteles, se sentía incómoda de una manera que no había sentido desde la universidad. «Aquí es donde te trajo tu fama», bromeó Caleb, entregándole un pastelito. «Me prometieron lujo. En cambio, obtuve pan de limón y semillas de amapola». Emma corrió con Lucy la muñeca agarrada en sus brazos. «Señorita Tiffany, ¿puedo mostrarle mi proyecto?» Tiffany se arrodilló lentamente, sin silla de ruedas, sin asistente, y le sonrió. «Lidera el camino». Adentro, pegado a la pared, había un dibujo de un monigote de pie sobre una silla. Encima, con letra torcida, estaban las palabras: «A veces los héroes no llevan capa, llevan coraje». Tiffany parpadeó y abrazó a Emma antes de que las lágrimas pudieran llegar a su boca. Cuando el evento terminó, Tiffany y Caleb caminaron por la acera vacía de regreso a su coche. El sol se ponía, pintando el cielo con un fuego suave. «¿Te arrepientes?», preguntó él de repente. El discurso, el centro de atención. Ella negó con la cabeza. «No, me arrepiento de haber permanecido en silencio durante tanto tiempo». Caleb asintió. «Has cambiado mucho». Ella sonrió. «Solo he dejado de esconderme». Llegaron al coche, pero ninguno de los dos entró. En cambio, Tiffany se volvió hacia él, ahora seria. «Nunca te di las gracias. No tienes que hacerlo». «Sí tengo», insistió ella. «No solo por lo que me ayudaste a hacer, sino por quien me recordaste que todavía era». Ella se acercó. «Y Caleb», susurró, «ya no quiero caminar sola». Él contuvo el aliento. «¿Estás segura?». Ella asintió con la voz firme. «Porque, por primera vez en mi vida, sé exactamente a dónde voy». Y sin decir una palabra más, se inclinó hacia adelante, sin prisa, sin miedo, y lo besó. No fue una chispa. Fue un amanecer. Algo tranquilo, constante, cálido. Algo que decía: «Así es como empiezan las nuevas historias». La gran inauguración del Centro Esperanza atrajo a una multitud que sorprendió a todos, especialmente a Caleb. Se paró al borde del estacionamiento, observando cómo entraba un coche tras otro, voluntarios corriendo para dirigir a la gente, furgonetas de los medios descargando y niños tirando de las manos de sus padres hacia la entrada. «La mitad de la ciudad está aquí», murmuró. «La mitad del estado, quizás», dijo Tiffany a su lado. Estaba radiante con una sencilla blusa de color marfil, caminando con confianza sin bastón, su cabello suelto y brillante bajo el sol de la mañana. Caleb la miró. «¿Estás nerviosa?». Ella sonrió.
Solía tener miedo del silencio en una habitación. Ahora, solo escucho el latido del corazón. Él se rió. Siempre hablas como un poeta a las 9 de la mañana. Solo los días que importan, dijo ella suavemente. Y este importa. Dentro del nuevo centro, pulsaba la vida. El aire olía a pintura fresca y esperanza. Coloridos murales adornaban las paredes. Uno, dibujado por niños locales, mostraba a una niña tomándose de la mano con una mujer que se levantaba de una silla de ruedas. Debajo, una cita en negrita decía: «Sanar no se trata de volver a ser quien eras. Se trata de convertirte en quien estabas destinado a ser». Emma había elegido la cita. Tiffany la había pintado ella misma. Caleb estaba cerca de la cinta con ella ahora, sosteniendo las tijeras ceremoniales. «¿Listo?», preguntó. Ella asintió, pero antes de que cortara, ella le tocó la mano suavemente. «Espera». Tiffany dio un paso adelante y tomó el micrófono. Su voz, firme, sus ojos claros. «Antes de abrir estas puertas, solo quiero decir algo simple y verdadero». Ella hizo una pausa. «Este centro no existe por donaciones o cobertura mediática. Existe porque un hombre que trapeaba pisos creyó en algo más ruidoso que el silencio y le dio un nombre». La multitud se quedó inmóvil. Le dio esperanza. La mandíbula de Caleb se tensó, sus ojos repentinamente vidriosos. Y no lo hizo para ser notado. Lo hizo porque eso es lo que hace el amor, en silencio, sin pedir aplausos. Ella se volvió hacia él. «Caleb Morgan, no solo me ayudaste a caminar, me ayudaste a vivir». Las tijeras cayeron sobre la cinta con un suave tintineo. Caleb extendió la mano hacia ella, y juntos abrieron las puertas. Los niños corrieron primero. Las familias lo siguieron. Los reporteros tomaron fotos. En algún lugar del fondo, alguien comenzó a tocar un viejo piano que habían rescatado de un centro recreativo cerrado. Y justo afuera del salón principal, en el balcón que daba a la ciudad, Tiffany se encontró de pie sola hasta que Caleb se unió a ella. «Buen discurso», dijo en voz baja. «Gracias», respondió ella. «Lo improvisé». Se quedaron en silencio por un momento. El viento le levantaba el pelo. El sonido de los niños riendo resonaba por los pasillos. Luego Tiffany se volvió hacia él, con los ojos suaves y brillantes. «Sabes, la primera vez que te vi, pensé que eras solo un conserje». Caleb arqueó una ceja. «¿Lo era?» «No», dijo ella con voz cálida. «Eras más. Eras un espejo. Y no me gustaba lo que veía en mí misma hasta que tú viste algo diferente en mí». Él tragó saliva. Solo vi a una mujer con fuego en los ojos, que no sabía que le quedaban fósforos. Tiffany se rió una risa real, sin reservas y llena. Luego extendió la mano. «Baila conmigo». Él parpadeó. «No hay música. Hay viento. Hay luz. Eso es suficiente». Dieron un paso hacia un espacio abierto, la mano de ella en su hombro, la mano de él suavemente en su cintura. Y mientras se movían lentamente, sus sombras giraban por la terraza. Dos figuras que habían estado rotas ahora completas, de maneras que ningún diagnóstico podría explicar. «Nunca soñé con esto», susurró ella. «Yo tampoco», dijo él. «Y sin embargo, aquí estamos». Él la acercó más, la frente apoyada en la suya. «No fue un milagro». «No», susurró ella. «Fue amor». Pasaron las semanas. El mundo siguió adelante. Pero algo en el aire cambió. En un restaurante al otro lado de la ciudad, una camarera leyó la historia de Tiffany y decidió volver a llamar a su madre. En un hospital, un veterano que había renunciado a caminar pidió volver a intentar la fisioterapia. Y en una pequeña habitación con estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo, Emma se durmió entre su padre y Tiffany, una mano sosteniendo la de cada uno. Caleb la miró y susurró: «Ella va a estar bien». Tiffany sonrió en la oscuridad. «Ella ya lo está. Y nosotros también». Afuera, la luna estaba llena.
Una suave brisa se colaba por la ventana abierta, y adentro, en esa pequeña habitación llena de curación y calidez, 3 corazones latían en perfecta sintonía, ya no esperando caminar, sino ya bailando en la luz. Si esta historia te tocó el corazón, tómate un momento para asimilarla, porque a veces solo se necesita un gesto amable, un encuentro inesperado para cambiar una vida para siempre. ¿Desde dónde nos miras? Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos sintonizas. Deja tu ciudad o país en los comentarios de abajo. Tus historias también importan. Y si disfrutas de relatos significativos como este, historias que sanan, inspiran y nos recuerdan la bondad en las personas, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros. Tu presencia significa más de lo que sabes. Hasta la próxima. Mantente amable, mantente esperanzado, y recuerda que el amor puede reescribir cualquier final.